La ciudad de Konya en Turquía es una ciudad a la que casi no van turistas extranjeros de Europa o América. Tiene 9000 años y es la ciudad más religiosa de la Turquía moderna. Hoy, un paseo por esta misteriosa ciudad, que cuenta con más de 2 millones de personas. Konya es una ciudad de Turquía que no está muy mimada por la atención de los turistas. Y debo decir que es muy en vano. Llegamos a Konya durante nuestro viaje de otoño a Turquía. Después de pasar unos días en mi querida Estambul, y luego en Antalya, teníamos planeado ir a Capadocia, pero al principio había una idea de visitar otra de las regiones de Turquía. La elección fue entre Efeso, Pamukkale, así como la ciudad más antigua y religiosa de Turquía, Konya. Y estoy muy contento de haber elegido la última opción. Por cierto, el comunicado de Pamukkale ya está en mi canal. Y pronto estará el tema de Capadocia, no te lo pierdas. Konya es una de las ciudades más antiguas del mundo. Al sur de Konya se encuentra el asentamiento de Çatalhöyük, también es Çatalhöyük o Çatalhöyük. Este asentamiento lideró su historia desde el año 7500 atocolombios, es decir, hace 9000 años, la vida ya estaba en pleno apogeo aquí. Y hace 4000 años, la ciudad ya bajo el nombre de Cubana era parte del reino hitita. En los documentos griegos se puede encontrar información sobre Konya, que aparece en ellos como Iconion o Iconius. Esta ciudad también se menciona en la Biblia. El apóstol Pablo predicó aquí. Bajo el emperador romano Claudio, la ciudad ya lleva el nombre de Claudiconium. Y en el siglo XI, la región de Konya era parte del estado selyúcida y se la conocía como el sultanato de Iconian. Fue entonces cuando vivió aquí el famoso matemático y poeta Omar Khayyam. Konya es la ciudad más religiosa de Turquía. Para ser honesto, no sé cómo obtuvo Konya este título, sin embargo, a menudo se puede escuchar que Konya es la ciudad más religiosa de Turquía. Y algunos detalles realmente lo confirman. Por ejemplo, si es un hombre o un hombre joven y viaja con una chica, pero no está casado, entonces reservar alojamiento en Konya puede no ser lo más fácil, ya que la mayoría de los hoteles en Konya requerirán un certificado de matrimonio al instalarse en una habitación. Es decir, solo pueden alojar en una habitación a parejas que estén oficialmente casadas. Esto, por cierto, está indicado en las páginas de hoteles en Booking. Pero no te preocupes. También puedes encontrar un hotel que no te pida un certificado. También es muy difícil encontrar alcohol en Konya. No hay tiendas que los vendan aquí. Solo se puede encontrar en los bares de hoteles caros destinados a europeos. Bueno, aquí hay un breve bosquejo sobre la ciudad. Te sugiero que te pongas en camino. Я говорю, это все моя, потом говорят, такие как ты сжигали раньше, что-то как вчера ночью. Я постараюсь. Ты за своего своего. Нет, ты там не где-то. El centro de la ciudad es una arquitectura selyúcida única. La mayoría de los lugares de interés de Konya pertenecen a la era selyúcida o están asociados con el movimiento sufista. Se trata de antiguas mezquitas y madrazas. Desafortunadamente, ahora Konya ha perdido todas sus numerosas estructuras defensivas. No quedan ni los muros exteriores ni los muros de la ciudadela. Es interesante que los viajeros europeos vieron las murallas de la fortaleza de Konya casi en su totalidad en el siglo XIX. Se han conservado varios dibujos de la fortificación selyúcida, pero luego todas las paredes desaparecieron mágicamente, y en poco tiempo, a principios del siglo XX, casi no quedaba nada. La colina de la ciudadela de Konya a fines del siglo XIX era una estructura poderosa. Entonces, por ejemplo, hay una torre solitaria frente a la mezquita. Esto es todo lo que queda del palacio de los sultanes selyúcidas.
Por supuesto, la ciudad estuvo sujeta a terremotos, que destruyeron mucho, pero debe tenerse en cuenta que siempre ha habido terremotos en Asia Menor. La única conclusión que se desprende de esto es que los propios turcos destruyeron todas las fortificaciones y los restos de otros edificios medievales. Aquí aparece una paradoja interesante. Los turcos destruyeron por completo su propio patrimonio, destruyendo Konya, su antigua capital en Asia Menor, pero conservaron, por ejemplo, las murallas bizantinas de Constantinopla. Vale la pena señalar que los muros de la ciudadela en Konya, ubicados en una colina, no interfirieron con nadie, y ahora no hay ningún edificio Ali, solo queda un parque de la ciudad. No está claro por qué hicieron esto. Pero por ahora estamos caminando por las calles de la ciudad vieja, donde, entre otras cosas, están representados los antiguos centros comerciales. Este es el Bazar de Mevlana. Así que ya hemos llegado a un edificio musulmán icónico. La mezquita Asisi en Konya es la más hermosa e inusual que he visto en mi vida. Turquía nunca deja de sorprender. Esta mezquita fue construida por Kara Mustafa Pasha en 1676 bajo el sultán Mehmed IV. Era una época en la que el Imperio Otomano todavía estaba en el cenit de su gloria y aún representaba una seria amenaza para los estados europeos. La mezquita Asisiye adquirió su aspecto moderno a finales del siglo XIX, cuando sufrió graves daños por un incendio y fue restaurada en 1891. Si estás en Konya, no dejes de intentar ver esta obra de arte con tus propios ojos. Puedes encontrarlo cerca del Bazar de Mevlana en una de las zonas más concurridas de la ciudad. Incluso a un par de cientos de metros de la mezquita, cuando ves sus minaretes, comienzas a admirar la belleza inexpresable de Asisiye. La mezquita Asisiye comenzó a construirse en 1671 por orden de Mustafa Pasha. La construcción se completó 5 años después, en 1676. 2 siglos después, en 1867, a consecuencia de un fuerte incendio, Asisiye sufrió mucho. De hecho, casi se reconstruyó un poco más tarde, como decía antes. Durante la restauración, Asisiye recibió rasgos claros del barroco otomano, que fascinan a los amantes de la arquitectura que visitan. Otras características distintivas de la mezquita son las enormes ventanas que comienzan desde el suelo, así como las puertas muy macizas. La mezquita adquiere especial belleza con la entrada de la tarde, cuando se enciende la iluminación de sus muros y minaretes. Si tiene elección, le recomiendo visitar la mezquita Asisiye por la noche durante el azán, para que obtenga impresiones aún más agradables de su estadía en Konya. La mezquita está hecha de piedra cincelada y decorada con enormes ventanales que se extienden por casi toda la altura del edificio. Pero su elemento más atractivo son los 2 minaretes, decorados con relieves labrados. Me gustó mucho la mezquita, es hermosa por fuera y la decoración interior es impresionante. Situado en el centro, fácil de visitar. Такой исторической архитектуры здесь поболее, чем в каком-нибудь Самсуне на севере Турции. Что, круче Анкары тоже? Анкара, да, плюс-минус такая же. Ну, там мечети есть, но Анкара стала развиваться лишь в последние 100 лет, когда стала столицей при Кемале Ататюрке. До этого-то вся власть сидела в Стамбуле, то есть Анкара, по сути, не имеет вот таких вот масштабов, они остановились масштабных старых мечетей. Bueno, luego pasamos por nuevas galerías comerciales, donde en un futuro próximo se venderán nuevos productos de recuerdo para los peregrinos que vienen a caballo. Las casas nuevas se han construido relativamente recientemente. Antes, allá por 2015, en este lugar se escuchaban ecos de un mercado tradicional y algunos barrios pobres. Gracias a la renovación de los territorios, en Konya, cerca de importantes sitios turísticos, se está mejorando el espacio y se están construyendo nuevas casas. Да, ты рассказывал. Почему она так популярна? Или просто творчество мусульманских людей? Потому что это правоверная тема. Воу. У нас в Ирании компания организовывалась, уже надо фильмы начинать снимать. У нас, я говорю,
пересечение границы Казахстана можно начинать фильм снимать. У нас там что не фильм, просто лишнее. Попробуй. Все, едет. Pero ahora nos estamos acercando al lugar icónico de Konya. Esta es una mezquita. Mezquita Selimiye, Mezquita Selim Betorrow. En otras palabras, es una mezquita otomana del siglo XVI. La mezquita está ubicada en el municipio de Karatay. Está ubicado en el centro de negocios de la ciudad al este de la mezquita Asisie. La mezquita fue construida junto al complejo funerario de Mevlana Jalaluddin Rumi, una mística sufi persa originaria del siglo XIII. Hoy, junto a la mezquita se encuentra el Museo Mevlana. Мечети, да? Мы туда сейчас пойдем. Historia de la mezquita. La mezquita fue construida en 1558 por Selim II, cuando aún era un príncipe, trabajando como gobernador del Saniak. Aunque la mezquita se construyó cuando Mimar Sinan se desempeñaba como arquitecto principal, el edificio no se menciona en ninguna de sus autobiografías. En Konya, Sinan enumera solo la reconstrucción del hospicio. La construcción se completó en 1570 después de que Selim se convirtiera en sultán. Más tarde fue reformada 3 veces. En 1685, en 1816 y nuevamente en 1914. Arquitectura de la mezquita. La mezquita con 2 minaretes es una típica mezquita otomana del siglo XVI y se parece a la mezquita Fatih de Estambul. El área de oración está cubierta con una gran cúpula. Sobre el pórtico hay 7 pequeñas cúpulas. El mihrab es de mármol azul y el mimbar de mármol blanco. Cerca de la plaza Mevlana en Konya se encuentra el Museo Mevlana. Este es un museo que funciona desde 1926 en el complejo que solía ser la dergá de Mevlana. También se le llama Mausoleo de Maulana. 6 de abril del 26 el Mejlis de Turquía firmó un decreto sobre la creación de un museo sobre la base del complejo de estructuras de la tumba de Jalaluddin Rumi y el teque de los derviches sufis. El museo fue inaugurado el 2 de marzo. 1927 y en 1954 recibió su nombre moderno. El Museo de Mevlana, la cúpula verde, es decir, el mausoleo de Mevlana, está construida sobre 4 gruesas columnas. Desde entonces, el conjunto arquitectónico se ha ampliado y se han realizado varias ampliaciones en diferentes fechas. El hecho de que algunos de los sultanes otomanos pertenecieran a la orden Mevlevi le dio al mausoleo un significado especial y aseguró su buena conservación. ¿Qué significa todo esto? Esta es la historia directa de Asia Menor. Eréis una vez, el sultán Ala-ad-Din Kaikubad I, quien invitó a Jalaluddin Rumi a Konya, le ofreció proporcionar su jardín de rosas para el entierro del padre de Rumi, Ba-ad-Din Walad, quien murió el 12 de enero. 1231, después de la muerte del propio Jalaluddin Rumi, apodado Mevlana, que se traduce del farsi, Nuestro Señor, el 17 de diciembre en 1273 fue enterrado junto a su padre. El sucesor de Mevlana, Husamettin Celebi, erigió un mausoleo sobre la tumba de Rumi. La construcción del mausoleo, diseñado por el arquitecto Berettin Tabrizli, se completó en 1274. La construcción del mausoleo fue financiada por la princesa georgiana Gyurju Katun, quien se convirtió en la esposa del emir Suleiman al-Din Pervan y el emir Alameddin Kaiser. Туда. Не, туда. Una característica distintiva de la tumba de Mevlana fue la cúpula cubierta con azulejos de loza turquesa. Туристический автомобиль. Это Электро. Sí, entiendo que tengas algunas dificultades para entender la historia de estos lugares. Ya sabes, un extranjero tampoco entenderá de inmediato los principados rusos, y porque el príncipe de Novgorod fue una vez príncipe y príncipe de Kiev y unió los pantanos del noroeste, y hoy son estados completamente diferentes con una cultura común.
La historia es una cosa en la que todo se mezcla en capas de modo que es muy difícil de entender de una vez. Чар, наверное, был очарован. Чар, наверное, был очарован вот этим районом. И поэтому... Она узкая. ¿Qué es Mevlevi? Este Sufi Tarikat, es decir, el método de elevación espiritual y conocimiento místico de la verdad, fundado en el siglo I-3 SIGL o en el sultanato selyúcida de Konya. Se basa en las enseñanzas y el culto del poeta y místico persa Maulan Jalal ad-Din Rumi. El Mevlevi enfatiza la música, el canto y el baile durante la adoración y el dhikr colectivo, por lo que se le conoce como la Hermandad de los Derviches Giratorios. Руку. Practica dervish. Los ritos de Mevlevi son un ritual complejo. Consiste en la recitación de un verso en alabanza al profeta Mahoma, improvisaciones musicales y la ejecución de una danza, spinning, seguida de la segunda parte de 4 secciones musicales y de danza denominadas selam, que concluyen con música instrumental y recitación de la Corán junto con la creación de oraciones. Los derviches aparecen con sombreros de fieltro oblongos blancos de origen asiático central y con capas negras. Estas capas se quitan durante la danza y los derviches aparecen con túnicas blancas. Este cambio de ropa se interpreta como muerte y resurrección. Durante la rotación, el dervish sostiene su mano derecha hacia el cielo y su mano izquierda hacia la tierra. Los movimientos son lentos y majestuosos al principio, con una aceleración gradual al compás de la música, pero nunca se descontrolan. Los derviches giran por separado, sin tocarse con los hombros, cada uno alrededor de su propio eje y alrededor del jeque y otros derviches. No emiten ningún sonido, no hacen ningún movimiento con las manos o la cabeza. Los novicios Mevlevi se someten a años de abnegación y entrenamiento sama. Los Bektashi, otra orden sufi del siglo XIII, ridiculizaron la danza Mevlevi como un complemento innecesario de la adoración a Dios. Rumi creía que el espíritu se libera del peso de la carne en el proceso de sama y que la exaltación de la existencia humana como sentimientos y pensamientos solo puede lograrse mediante el dominio en sama. El sama correcto solo se puede realizar con el permiso y la presencia del jeque. Los derviches encargados de realizar el ritual cubren el suelo del semacan con pieles de oveja, simbolizando el rito del jeque. Vestidos con túnicas blancas con faldas anchas llamadas tenure y sombreros altos hechos de fieltro, los derviches ofrecen sus oraciones después de recibir una senal en forma de la aparición de un jeque con un tocado verde. Después de leer el Mesnevi y el Corán, uno de los derviches comienza a tocar el ney, una antigua flauta de cana. Creo que usted presenta este cuadro complejo. Bueno, ahora entiendes que los derviches y su orden provienen de Konya. El centro del Mevlevi es el mausoleo de Rumi en la ciudad de Konya. El creador de Mevlevi fue el hijo de Rumi Sultan Veled, que vivió a principios del siglo XIV, quien escribió las obras Rubab Nama, es decir, el libro de Rubab, Ishq Nama, en otras palabras, traducido, el libro del amor, sobre el misticismo del amor a Dios, que formó la base de las enseñanzas. Los adeptos de Mevlevi vestían una gorra cónica alta, una camisa blanca sin mangas, un cinturón ancho y una capa negra suelta. La comida se obtenía con mano de obra. La caligrafía ocupó un lugar especial en el Mevlevi. Los primeros seguidores de los Mevlevi provenían de los estratos urbanos medios y bajos, pero ya a fines del siglo XIV, de la élite del Imperio Otomano, incluidos los sultanes. Con las conquistas otomanas, Mérida se extendió a Asia Menor, Transcaucasia y Oriente Medio. Por decreto de Ataturk el 4 de septiembre de 1925, se disolvió la hermandad, se confiscaron sus propiedades.
Las actividades de Mevlevi en Turquía solo se permitieron más tarde, solo en 1954. Bueno, seguimos nuestro camino. Y ahora caminamos por Mevlana Kadesi, es decir, la calle Mevlana hacia la colina de Ala ad-Din. Я уверен, что у тебя там будет возможность. Потом мы приедем. İşte şöyle var ya. Mientras caminamos por la calle principal de la ciudad, en el lado opuesto hay una antigua mansión histórica. Ahora la Asamblea General de la Administración Especial de la Provincia de Konya se encuentra en este lugar. Asamblea General de la Administración Especial de la Provincia de Konya, que opera en el campo de la administración pública. Кать, давай в другом месте. Я воду ему куплю, просто попьет так. Pero hablemos de la historia de la formación y los hitos de la ciudad, a través de los cuales la ciudad se movió tan lentamente hasta su estado actual. Periodo pregriego. El lugar en sí ha estado habitado durante mucho tiempo. 50 kilómetros al sur de la ciudad se encuentra el asentamiento de Çatalhöyük, cuya historia se remonta al octavo milenio antes de Cristo. Bajo el nombre de Cubana, la ciudad formó parte del reino hitita hace unos 4000 años. También fue llamada en Frigia. Periodo romano y bizantino. En los documentos griegos, la ciudad aparece como Iconion. En la Biblia, Iconion se menciona en los Hechos de los Apóstoles, y los viajes del apóstol Pablo se asocian a la ciudad. Se considera el lugar de nacimiento del primer mártir Teocla, esto es en los años 30 del primer siglo, el gran mártir Paraskeva Piatnicha, el tercer siglo. Durante la época del emperador romano Claudio, la ciudad fue entregada a los veteranos y recibió el nombre de Claudiconio. La ciudad pertenecía a la provincia romana de Licaonia, en la época griega la ciudad pertenecía a Frigia. Las excavaciones arqueológicas en el centro de la ciudad han arrojado objetos frigios de aproximadamente el 25º fin de nuestra era, así como objetos característicos de las provincias vecinas de Galacia, Capadocia, Pisidia y Panfilia. Como puede verse en las monedas imperiales, Iconio tenía los derechos de una colonia romana. Iconium se menciona especialmente a menudo en la era de las cruzadas. Selyúcidas. Fue ocupada por los selyúcidas en 1070. El poder del estado selyúcida se debilitó gradualmente, mientras que Iconio era la capital, el estado se llamaba Sultanato Iconiano y el nombre Konya apareció después de un par de siglos. En ese momento, Konya era un centro activo tanto para la cultura turca como para la persa. Omar Khayyam vivió aquí, esto fue en el siglo XII. En el siglo XIII, Mevlana Jalaluddin Rumi, que formó la orden sufi, vivió y fue enterrado aquí. Mevlevi. Su mausoleo todavía se considera un lugar sagrado, y los peregrinos visitan constantemente Konya. En días festivos, los derviches organizan un ritual sema en su tumba. Después de la conquista de Anatolia por parte de los mongoles a principios de 1240, Konya siguió siendo el centro del sufismo y se organizaron órdenes de derviches como Mevlevi en todo el este. En cuanto al estado selyúcida, se dividió en varios beyliks a principios de la primera mitad del siglo XIV. En 1322, la antigua capital del sultanato selyuk de Rum fue conquistada por los Karamánids y fue su capital hasta 1420. Прага? Imperio Otomano.
En 1553, en la ciudad de Ereğli, cerca de Konya, Şehzade Mustafa fue ejecutado, y en 1559, el futuro sultán del Imperio Otomano, Selim II, derrotó a su hermano, Şehzade Bayezid, en la batalla 21 de diciembre en 1832, aquí tuvo lugar una batalla decisiva entre el ejército egipcio de Ibrahim Pasha y el ejército otomano del gran visir Mehmed Reşid Pasha. A pesar de la significativa superioridad de las fuerzas otomanas, sufrieron una derrota total y el propio Mehmed Reşid Pasha, gravemente herido, fue hecho prisionero. En la época otomana, Konya también era un centro de derviches y una ciudad santa donde se reunían numerosos peregrinos. Hoy en día, la ciudad celebra regularmente festivales anuales de derviches a mediados de diciembre, acompañados de bailes. Los festivales son más seculares que religiosos en la naturaleza. Ante nosotros está la colina de Ala ad-Din. Esta es una pequeña colina en el centro de la ciudad turca de Konya. La colina tiene 20 metros de altura sobre el paisaje circundante. La colina de Ala ad-Din es el lugar de asentamiento humano más antiguo del territorio de Konya. Como resultado de las excavaciones realizadas en 1941, se pudo establecer que los primeros asentamientos en el cerro surgieron en la era de la Edad del Bronce, aproximadamente 3000 años antes de Cristo. En 1908, por orden de Konya Ferid Pasha, se construyó un tanque de agua y una fuente en la colina. En 1936, se construyó una escalera frontal para subir la colina, en la parte superior de la cual hay un monumento a la memoria de los mártires, desde el cual se abre una vista del Museo de Mevlana. En la colina se conservan vestigios de las culturas frigia, helenística, romana, bizantina y selyúcida. Hoy, la colina de Ala ad-Din es un monumento de historia y cultura, así como una de las principales atracciones de la ciudad de Konya. De la historia de este cerro, se sabe fehacientemente que los primeros asentamientos en la colina de Ala ad-Din surgieron en el año 3000 A. Después del colapso del reino hitita, el territorio de Anatolia Central alrededor de 1190 a.C., está en poder de los frigios. La colina y la ciudad que se formó en ella en ese momento recibieron el nombre de Kubana. Después de los frigios, llega el momento de los lidios, cuyo reino cayó en el 547 a.C., conquistado por el rey persa Ciro II. Kubana es parte de la satrapia Capadocia. En el periodo helenístico, el nombre de la ciudad cambia a Iconion. Durante la era bizantina, Iconion se convirtió en el centro administrativo de la región de Anatolia Central. En este momento, la construcción urbana ya se llevó a cabo fuera de las paredes de las colinas circundantes. A finales del Undécimo Iconion del siglo se convierte en la capital del imperio selyúcida de Anatolia. Los selyúcidas dan a la ciudad el nombre moderno de Konya y, en consecuencia, se hace referencia al imperio como el Sultanato de Konya. En 1190, durante la Tercera Cruzada, Federico I Barbarroja captura Konya y coloca una guarnición Ali, pero pronto los selyúcidas recuperan la ciudad. Durante el reinado del sultán Masud I, la basílica bizantina en la colina comienza a ser reconstruida en una mezquita, que se convierte en la tumba del sultán, y el palacio del sultán está siendo construido por el sultán Kilik Arslan II. Algo más tarde, la colina recibe un nombre en honor al sultán Ala ad-Din Kai-Kubad I, bajo el cual el imperio selyúcida alcanza su mayor prosperidad. Такие горы, посмотри, они тут всюду. Голые. Anteriormente, ya pasamos las paredes de la mezquita Ala ad-Din, el hito arquitectónico más antiguo de Konya. La mezquita es la tumba de los sultanes selyúcidas. Las murallas y la propia mezquita fueron construidas a principios del siglo XIII.
Después de la captura de Konya por los selyúcidas en 1080, muchos edificios religiosos bizantinos fueron reconstruidos gradualmente en mezquitas. En el corazón de la mezquita Ala ad-Din también se encuentra una basílica bizantina. Las primeras reconstrucciones comenzaron en 1150 durante el reinado del sultán Masud I. El minbar de ébano, realizado en 1155, pertenece al mismo periodo y es el ejemplo más antiguo de arte selyúcida en Anatolia. Al mismo tiempo pertenecen, embaldosados mihrab y cúpula central. El trabajo a gran escala en la reconstrucción y expansión de la mezquita comenzó en 1219 bajo el sultán Kai-Qabus I. Con él, se crea una fachada monumental en el lado norte, con vistas a la ciudad y al palacio de los sultanes. Al mismo tiempo, se comenzó a erigir la tumba de mármol de los sultanes. Sin embargo, la muerte de Kai-Qabus interrumpió estos trabajos. Ya se reanudaron bajo su hermano y sucesor, el sultán Ala ad-Din Kaikubad I. Por orden de Ala ad-Din, se instalaron 42 columnas en la sala principal de la mezquita en 1235. Después de eso, durante más de 6 siglos y medio, la mezquita permaneció prácticamente sin cambios. Solo en 1891 se erigió un minarete y se creó un nuevo mihrab de mármol. Debo decir que desde el cerro hay una vista en perspectiva de toda la ciudad. Incluso puedes ver dónde termina. Y las montañas que rodean la ciudad son visibles. Vacías, sin vegetación, grandes colinas, cuya altura sobre el nivel del mar es de unos 1200 metros. Bueno, luego caminaremos por la colina y luego bajaremos hacia una especie de edificio de la ciudad. Прямо, здесь прямо. Tranvía de la ciudad en Konya. Nos dirigimos a la calle Ataturk, por donde pasa el tranvía de la ciudad. Hoy Konya Tram es un sistema de tranvía moderno que ha estado en funcionamiento desde 1992. Junto con el tranvía de Estambul, que apareció en el mismo año, es el sistema de tranvía más antiguo de Turquía entre los que están en funcionamiento. La construcción de un tranvía en Konya comenzó en 1986. La primera línea se puso en funcionamiento en 1992. Inicialmente, los tranvías usados de origen alemán de Colonia operaban en Konya. Los tranvías eran articulados, de 3 secciones. Los primeros tranvías se compraron en 1989, los tranvías posteriores se compraron en 1995 y 1996. El último lote de antiguos tranvías de Colonia llegó a Konya en octubre de 2004. En total, 61 tranvías de Colonia operaron en Konya. En 2013 se realizó un pedido de 60 tranvías Skoda de piso bajo originarios de la República Checa. El precio del contrato fue de 104 millones de euros. Son estos tranvías los que actualmente están operando en las líneas. Pero convirtámonos en un desarrollo residencial en el centro de Konya. Estoy seguro de que un paseo tan atmosférico por las calles dejará grandes huellas en tu memoria. Como comprenderá, hoy la ciudad de Konya no puede llamarse un centro turístico para los europeos. Esta es más una historia de peregrinación para los musulmanes. Sin embargo, cuando hay lugares como Antalya, Estambul, el mismo lado costero, Kemer, Bodrum y otros, no es nada fácil entrar en este panteón. Sin embargo, Turquía continúa desarrollando el turismo, y no solo lo hace en las ciudades costeras. Gran país. Grandes oportunidades y los turcos lo entienden. Да, как в средневековых городах. Так оно.
Вот эти улицы очень улицы Стамбула напоминают. Я тебе говорю, жилые районы вот эти очень сильно стамбульские улицы напоминают. И центральные, и не центральные. Все, pojito его сейчас. Да. El turismo local está firmemente en pie, podemos decir que esta es la base, y luego, ladrillo a ladrillo, los turcos lo expanden. Konya, como cualquier otra ciudad turca, puede presumir de sus numerosos museos, que contienen artefactos únicos encontrados durante las excavaciones o exhibiciones cuidadosamente conservadas que se han transmitido de generación en generación. Por supuesto, aquí en la ciudad hay muchas más ninas y mujeres, cerradas, que, por ejemplo, en Ankara e Izmir. Pero al mismo tiempo, vi a estas chicas cerradas en un abrazo o de la mano caminando con sus novios. Es decir, no todo está tan claro. Una vez escuché de una chica rusa que vino a Konya para una visita corta la historia de que en Konya los que la recibieron le dijeron que fuera solo con una falda larga. У нас какие гаражи? Вот смотри. Эрдоган чай. Давай спросим. Мераба. О, сейчас нас похитит. Сейчас нас похитит. Вот смотри, какие волки-то. Кто там в самом начале ты сказал? Нас много? Да мы идем, да что? Успокойся, сейчас на парковку выйдем. Вы же там припарковались, не я. Стоять, всем стоять. Заряжать. Обвес, вот эта вся тема. Это и в Анталии у них нормально. Да. Мы прошлись просто самым кратчайшим путем до парковки. Да. Я вот по этой крыше запомнил. Me hizo reír. Aquí las chicas van en pollera, y hasta arriba de las rodillas, y en pantalón, y blusas de hombros descubiertos, jovencitas en shorts. Sí, todavía no he visto a nadie aquí en minifalda, pero todos se visten con bastante normalidad. Por supuesto, la gran mayoría de la población femenina viste modestamente, probablemente tratando de no llamar la atención, pero si alguien usa una falda por encima de las rodillas, nadie le tirará una piedra. Aunque note que la población masculina aquí es algo más activa en mostrar interés en la población femenina. Es decir, pueden mirar abiertamente y sin vergüenza, pero al mismo tiempo, no se deben dirigir palabras a las ninas. Simplemente mira. Y no es por la ropa. Así que aquí está Konya. Multifacético, religioso, antiguo y no un poco aburrido. Ven a la ciudad y explórala. Вкладывают, но круче Стамбула ничего в Турции нет. Sobre el alcohol. Si desea beber en cualquier restaurante raki en Konya, tendrá que trabajar duro para encontrar un restaurante así. Conozco uno de estos, en el área de Meram. La cerveza se puede beber en los pocos cafés donde se vende, pero será solo en el interior y, desde luego, no en la calle. Al principio pensé que la gente de Konya no bebe alcohol en absoluto. Pero, de hecho, beben cerveza, solo en casa, sin publicidad. Para muchos hombres, veo anillos de boda aquí no en la mano izquierda, como es costumbre en Turquía, sino en la derecha. También se cree aquí que un hombre debe usar un anillo hecho de metal blanco, no amarillo. En general, note que la gente aquí es muy amable. Aquí nadie me ha dicho ni hecho nada malo. Donde quiera que íbamos, nunca encontramos mala educación ni nada por el estilo. Como ya he dicho, a la mayoría de los visitantes de otras ciudades que viven en Konya es más probable que no les guste esta ciudad. ¿Y sabes por qué? Hay muchas razones, cada quien tiene la suya. Pero principalmente porque aquí no hay nada que hacer. La vida social es casi cero. La gente pasa su tiempo libre visitándose, en centros comerciales o haciendo picnics, eso es todo.
Durante nuestra estancia en Konya, exploramos los principales lugares de interés histórico y sus alrededores. No todos los residentes de Konya, según mis observaciones, tienen al menos una parte del conocimiento sobre su ciudad natal que un turista inmerso en las guías puede enfatizar. Gracias a Dios nuestra estancia en este interesante y a la vez insólito reino ha llegado a su fin. Mi historia sobre Konya casi ha terminado y mi misión llamada Konya está completa. Почему они закрывают волос? Это страсть к волосам, что ли, у людей? Si estaba interesado en caminar con nosotros, asegúrese de suscribirse al canal, poner sus calificaciones, dejar comentarios y demostrar su valía de alguna manera debajo del vídeo. Bueno, estamos terminando nuestro paseo. Y al final, les dejo partes del vídeo que fueron filmadas durante nuestro movimiento por la ciudad en auto. Quizás muestren las afueras de la ciudad desde el otro lado, o muestren la escala de este asentamiento. Косу расплетали, да? Пока ты девка, ты...
Aquí es donde terminaremos la historia y la redondearemos en nuestro vídeo. Bueno, si tiene comentarios maduros, escríbalos debajo del vídeo. Con esto nos despediremos. Asegúrese de calificar este vídeo, recomendarlo a sus amigos y enviárselo entre ellos. Y definitivamente te veremos pronto en nuevos lanzamientos sobre Turquía, Georgia, Rusia, Bielorrusia y otros países en el canal. Asegúrese de suscribirse y calificar. Nos vemos, calificar. Nos vemos, calificar.